domingo, hermanos, vamos a tener un domingo súper especial, tal vez uno de los domingos más especiales que jamás hemos tenido aquí en la historia de esta iglesia. Esta iglesia ya tiene como 16, 17 años, pero ustedes saben ya que vamos a tener un tiempo muy especial en cuanto a la ordenación del hermano Michael al ministerio. Eso es el siguiente domingo. Entonces deben estar aquí, deben participar en eso. Eso es un evento muy especial en la vida de esta iglesia, de esta familia. Igual como usted va a hacer todo lo posible para estar en la graduación de su hijo, va a arreglar su agenda para eso, ¿no es cierto? En la graduación de su hija de la U tal vez, va a hacer todo lo posible para estar ahí en ese día súper especial. Bueno, les animo como su pastor que también haga todo lo posible para estar aquí en el siguiente domingo, porque va a ser un domingo muy importante. Deberíamos tener la misma actitud, como si algo especial estuviera pasando en nuestra familia. Entonces voy a tomar el tiempo en esta mañana para explicar un poquito de esa palabra, ordenación, porque tal vez eso es la primera vez que ustedes van a ver una ordenación de un hombre para el ministerio. Entonces quiero que ustedes sepan exactamente qué significa eso, por qué lo estamos haciendo, qué vamos a hacer, etcétera. Entonces, para darle como un breve explicación de la orden de ese día, déjeme decir que este sábado, mi persona y algunos de los líderes varones, el liderazgo de la iglesia, nosotros vamos a estar aquí, este sábado, aquí en la iglesia, con el hermano Michael, y vamos a tener esa examinación, básicamente, de su doctrina de fe. Su doctrina de fe, lo que Michael cree en cuanto a las cosas que la Biblia explica. Eso es un documento en donde personas que van a estar entrando en el ministerio pongan ahí en blanco y negro: yo creo que la Biblia enseña esto sobre el infierno, sobre los ángeles. Yo creo que la Biblia enseña esta doctrina en la Biblia sobre la salvación verdadera, la segunda venida de Cristo. Entonces, el hermano Michael ya ha organizado ese documento, lo cual aún lo tengo aquí. Entonces nosotros, estos líderes de la iglesia, algunos varones de la iglesia, vamos a estar aquí preguntando, hermano Michael, algunas preguntas en cuanto a eso, su posición de esta y otra doctrina. No es un momento de intentar dejarlo perplejo con una pregunta, no. Por ejemplo, no le vamos a preguntar cosas como: ¿Adán tenía ombligo? o por ejemplo, explícame, Michael, científicamente el nacimiento virginal de Cristo. No. Le vamos a preguntar cosas que un hombre que va a estar predicando la palabra de Dios, doctrinas centrales, doctrinas vitales, doctrinas fundamentales. Como ya expliqué, Michael, ¿qué opina usted en cuanto a la Trinidad? Explícame la deidad de Cristo. ¿Usted cree que Cristo era creado como un ángel o es Dios? Entonces, le vamos a preguntar esas cosas. ¿Usted cree en la inspiración de la palabra de Dios? ¿Usted cree que los milagros que hizo Jesucristo eran nomás mitos que hombres pusieron en la Biblia, pero en realidad no sucedieron los milagros? Porque hay muchos predicadores que creen eso, ¿sabe eso? Muchos predicadores creen que los milagros de la Biblia solo era para aumentar la historia, pero en realidad no sucedió. Entonces, este grupo, esta reunión que nosotros vamos a tener con el hermano Michael en este sábado venidero,
Ese grupo es conocido en muchas iglesias, lo llaman como el consejo de ordenación, el consejo de ordenación. Después del sábado, el siguiente día obviamente es el domingo, y durante el tiempo de la escuela dominical, le vamos a darle a ustedes una oportunidad, cualquier persona en la iglesia, que puede levantar su mano y decir, yo estoy interesado en cuál es la opinión del hermano Michael en cuanto a tal cosita. Entonces yo obviamente voy a ser el moderador de eso y voy a controlar las preguntas. Otra vez no vamos a darle las preguntas que ningún cristiano sabe, pero solo preguntas para asegurarnos a nosotros, ok, él es un hombre de sana doctrina. Él es un hombre que ha estudiado la palabra de Dios. Y usted va a hacer esa pregunta ahí en su asiento con voz alta, si tenemos el tiempo para hacer todo eso. Entonces, eso es para escuela dominical. ¿A qué hora comienza la escuela dominical? 9:30, 9:30. Entonces, eso es poco tiempo en realidad. 45 minutos es poco tiempo para hacer este tipo de examinación. Entonces, por eso le voy a pedir, por favor, que vengan como las 9:15 máximo, para que podamos comenzar a las 9:30 y aprovechar todo el tiempo, porque va a ser una gran distracción, un montón de gente llegando 9:40 durante ese tiempo de la examinación. Entonces le pido, por favor, si pueden hacerme ese favor, y tal vez le vamos a enviar un mensajito el sábado para recordarnos de la importancia de llegar tal vez 9:15 para ese día súper especial para estar aquí. Y déjeme decir esto, yo he experimentado, yo no sé, como 4 o 5 veces en mi vida este tipo de examinación cuando una iglesia estaba ordenando a un hombre de Dios al ministerio, y siempre es un tiempo de gran bendición. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un tiempo analizando la creación de Dios, cómo Él lo creó en Génesis. Vamos a estar pasando un tiempito hablando de la Trinidad, del Padre, del Espíritu Santo. Entonces, es de mucho provecho para usted y para sus hijos este tipo de tiempo, porque vamos a estar repasando algunas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, en un sentido, en pocos minutos, vamos a estar analizando muchas cosas hermosas que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, es de mucho provecho para su familia, para sus hijos. Vengan con sus hijos. Ellos necesitan escuchar a un hombre piadoso que conoce la Biblia explicar sobre la salvación verdadera, sobre las cosas venideras en el futuro. Entonces, es un repaso de estas doctrinas vitales, centrales. Una razón por la cual también que una iglesia hace esto delante de todas las personas es para asegurar a todas las personas que esa persona sí, ese hombre es un señor de sana doctrina y lo vamos a ordenar. Entonces, estamos seguros que él conoce bien la palabra de Dios. Porque hay un gran error que muchas iglesias cometen muchas veces cuando colocan un pastor o un líder en una iglesia y casi ni pasaron tiempo conversando con esa persona en cuanto a su doctrina, y lo colocan en esa posición muy importante en su iglesia. Entonces, no deben tomarlo a la ligera, definitivamente. Eso es una manera en como mucha falsa doctrina entra en una iglesia, porque no tomaron el tiempo para examinar y preguntar, ¿y usted qué opina de esto y esto, etcétera, etcétera? Entonces, por eso nosotros vamos a tomar el tiempo para hacer eso durante el tiempo de escuela dominical. Recuerda, le estoy pidiendo por favor que vengan, en ese domingo que venga como 9:15, para no perder ninguna pregunta y para no causar una distracción. Bueno, después de escuela dominical, vamos a tener un servicio como estamos acostumbrados de tener, con cánticos
un tiempo de oración, tal vez la lectura de la Biblia, etc. Y después yo voy a predicar, pero esta prédica particularmente va a estar dirigida al hermano Michael. Básicamente lo que voy a estar haciendo ahí en ese momento es animando al hermano Michael que de ahora en adelante sea un hombre de Dios. De ahora en adelante sea un gran estudiante de la palabra de Dios, animándole que coge ese camino, esa senda, y que siempre queda en eso, destacando obviamente la gravedad de este llamamiento que él ha recibido del Señor Jesucristo. Es muy similar cuando, ustedes conocen muy bien el rey David, es muy similar cuando David pasó el bastón básicamente a su hijo Salomón, y le entregó su reino y le dio la carga. Déjenme leer nomás, ustedes escuchen nomás, en Primera de Reyes, cuando David ya estaba transfiriendo su reino a Salomón, él dijo esto. David dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Básicamente dice que en muy poco va a morir, en poco tiempo iba a pasar de este mundo al otro. Pero David dijo a su hijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, mira, ese tipo para animarle, para alentarle, para guiarle un poquito de eso. Eso es la idea de lo que va a pasar en el siguiente domingo. Voy a estar hablando más que todo al hermano Michael y a su familia. Y después de esa prédica, vamos a tener la ceremonia. La ceremonia por el consejo de ordenación. Vamos a imponer nuestras manos sobre el hermano Michael. Vamos a estar orando, básicamente dedicando a este hombre de Dios para el ministerio, comisionando básicamente al hermano Michael en eso. Entonces la imposición de manos es un acto, no más, es una expresión de afirmación de que él ha sido llamado por Dios. Es un apoyo para él, para que él también recuerda para siempre este día especial y lo que pasó y los líderes de la iglesia imponiendo sus manos sobre mí. Entonces, es un tiempo para identificar, ok, este hombre ha sido llamado para este ministerio. Entonces, el proceso de la ordenación por medio de los líderes de la iglesia, vuelvo a repetir, es una afirmación de su llamamiento, una afirmación de su capacitación. Estamos diciendo, este hombre lo hemos visto, él es capaz de hacer esto, tiene una madurez suficiente para servir para los propósitos del ministerio de Dios. Entonces la ordenación, esa ceremonia que vendrá en el próximo domingo, es un tiempo que valida y autentifica que Dios ha calificado esta persona para servir al pueblo de Dios. Entonces déjame mostrarle en su Biblia dónde es que nosotros hemos sacado este proceso de imponernos nuestras manos sobre este hombre. Vamos a Éxodo capítulo 29, porque se encuentra este proceso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Aquí vamos a encontrar el patrón bíblico de lo que estamos haciendo. No hemos escogido este proceso del aire, no, lo encontramos en la palabra de Dios y está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver aquí este concepto de la ordenación
y diferentes ejemplos en la Biblia de cuando hombres de Dios fueron consagrados. Eso es otra palabra para la ordenación. Consagrados, separado para un ministerio específico para el Señor. Entonces aquí en Éxodo 29, aquí el contexto es cuando Moisés, Jehová estaba hablando con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ok, quiero que separe algunos hombres de los hijos de Aarón y Aarón mismo para que ellos sean sacerdotes. ¿Cómo está titulado este capítulo en su Biblia? Consagración de Aarón y sus hijos. Ahí está, la ordenación, la consagración de Aarón y de sus hijos. Mira el versículo 8, por ejemplo. Capítulo 29, versículo 8, y dice, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás, por eso el título, o la ordenación, a Aarón y a sus hijos. Entonces Moisés recibió esa enseñanza de Dios del Todopoderoso. Ok, quiero separar este grupo de varones porque van a ser consagrados para el ministerio de Dios. Ok, ustedes están en Éxodo, vamos 2 libros más a Números y le muestro el proceso de esto. Ya Moisés recibió el entendimiento de Dios, el deseo de Dios. Mira Números capítulo 3. Números capítulo 3. Números capítulo 3. Mira versículo 3. Números 3 y versículo 3. Es el 4º libro de su Biblia. Números capítulo 3 dice, y versículo 3 dice, estos son los nombres de los hijos de ¿quién? De Aarón, ok, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y una manera como Moisés comunicó eso al pueblo se encuentra en capítulo 8. Vamos a capítulo 8 ahora. Dios ya le había dicho a Moisés, quiero consagrar a los hijos de Aarón y a Aarón mismo. Y en Números 3 ya hemos visto ahí que Moisés dijo que él consagró esos varones para ejercer el sacerdocio. Pero ahora mira capítulo 8, mira versículo 10. Números 8 y versículo 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, ¿qué debe hacer? Pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Ahí está ese acto, ese proceso. Eso era la manera en cómo Moisés y los líderes del pueblo de Israel estaba comunicando a todo el pueblo, estos hombres son consagrados. ¿Qué señal vas a usar? Bueno, esa manera de imponer sus manos sobre estas personas, porque le estamos consagrando, separando para este servicio espiritual. Ahora vamos a Números capítulo 27. Miren Números capítulo 27. Ahora estamos aprendiendo el proceso que Dios ha puesto en la Biblia muchas veces para comunicar al pueblo. Estos son hombres consagrados por Dios para la obra de Dios. Números capítulo 27. ¿Sí estamos? Ok, Números 27. Aquí tenemos la historia de cuando Moisés, Dios le había dicho que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Y Dios dijo, yo tengo otro hombre que quiero que sea el líder de Israel, ya una vez que entran ahí en la tierra prometida. ¿Cómo se llama ese hombre?
Josué. Mira versículo 18, capítulo 27 y versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás, ¿qué? Tu mano sobre él, y los pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces estoy enfatizando ese punto, que fue delante de un grupo, en la presencia de ellos, de la congregación de Israel, para comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, ahora estoy dando el cargo a este señor, decidido por Dios. Y voy a hacer este acto para comunicar eso. Voy a poner mis manos sobre él. Antes de salir del Antiguo Testamento, para irnos al Nuevo Testamento, para ver las mismas cosas, antes de salir de este pasaje, quiero destacar algo que vamos a hablar sobre este punto en algún momento. Pero antes de que él recibió este mensaje de Moisés, sus manos encima de él, sobre él, el Espíritu Santo ya había hecho algo en el corazón de Josué. Porque mira el versículo 18. Mira el versículo 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, tome a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay, ¿qué? Espíritu. Entonces Jehová le estaba diciendo, yo ya he hecho una obra en el interno, en el interior de este hombre. Y ahora quiero que toda la congregación sepa de eso. Y vamos a tener esta ceremonia y esta expresión visible de poner sus manos sobre él. Pero ya había hecho algo, ya algo sucedió en su interior aún antes de eso. Entonces, Moisés haciendo eso básicamente era una señal diciendo, yo reconozco que Dios ya ha hecho algo en la vida de esa persona. Estoy destacando ese punto ahí porque cuando Dios llama a un hombre, un varón para predicar, para el ministro, para que sea un ministro, algo ya había sucedido en el interior de ese hombre. Eso es el primer paso. Hay un elemento subjetivo en el interior de ese hombre, una presión en realidad. Es una presión interna, una convicción que esa persona tiene para hacer esto. Básicamente es la voz del Espíritu Santo, no audible obviamente, pero esa presión que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Y también hay ese elemento objetivo, lo cual es, ok, hay algo en el exterior que la congregación va a hacer, que básicamente quiere decir, reconocemos que sí, ese elemento en el interior ha sucedido en la vida de esa persona. Entonces los israelitas estaban acostumbrados ya de hacer esto y ver este proceso cuando Dios estaba haciendo algo especial en la vida de un sacerdote o de un rey de vez en cuando. Entonces Dios estaba separando, consagrando a los levitas para servir en el servicio de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos, capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. El quinto libro del Nuevo Testamento, porque vamos a ver básicamente el mismo patrón. Hechos, capítulo 6. Fíjense, hermanos, en la manera como los líderes de esta iglesia, como ellos anunciaron básicamente a la congregación que estaban eligiendo a un grupo especial para servir a la iglesia, los cuales se llaman diáconos. Entonces, mira capítulo 6, mira versículo 3. Hechos capítulo 6, mira versículo 3, ¿qué dice? Buscad pues, los líderes de la iglesia estaban diciendo esto, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué pasó? Les impusieron las manos. Entonces ya estamos viendo un patrón, ¿no es cierto? Un grupo especial de varones, están dedicados para hacer algo especial. Pero ¿cómo va a saber toda la congregación que eso está sucediendo? Vamos a tener una ceremonia muy especial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imponernos las manos sobre ellos como una señal de que Dios está haciendo esto. Y el Espíritu Santo obviamente ya estaba trabajando en los corazones de estos diáconos, porque aún dice, debe buscar y encontrar personas llenos del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, son cristianos, tienen evidencia de eso. Entonces el Espíritu Santo ya había hecho una obra en el interior de estos hombres. Y solo los miembros de la iglesia estaban diciendo, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo ya ha hecho esa obra en ellos por la evidencia en su vida. Y la manera como nosotros vamos a mostrar eso a toda la congregación, dice aquí, les impusieron las manos. Vamos a Hechos 13. Miran Hechos capítulo 13, está en capítulo 6, pero vamos a Hechos 13. Aquí hay una iglesia donde está en Antioquía. Y aquí es cuando Pablo y Bernabé se convirtieron como misioneros. Mira Hechos capítulo 13, mira versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Pablo, ese es Pablo. Y dice versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira, quiero destacar eso. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, cuando estuve leyendo ahí ese versículo 2, paré cuando mencioné que dijo el Espíritu Santo. Mira, ahí está ese lado divino primero. Es el Espíritu Santo decidiendo, es Dios decidiendo primero. Y después los líderes espirituales de la iglesia comienzan a reconocer ese llamamiento, esa separación para el ministerio. Y anunciaron eso con una señal, con un símbolo, de imponer sus manos sobre esas personas. Básicamente diciendo, nosotros reconocemos lo que el Espíritu Santo ya había hecho, lo que el Espíritu Santo desea. Entonces hay el lado divino en la ordenación que siempre viene primero, algo en el interno del hombre, pero también después viene algo en el externo. Pablo en 1 Timoteo dijo, para esto yo fui constituido predicador. Eso es la palabra como ordenado. Primeramente vino de Dios este llamamiento. Y entonces es una comisión divina, este llamamiento de Dios. Y después es la iglesia que reconoce eso, lo que Dios ha hecho, y comienza con esta ceremonia. Miren Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, creo que están ahí en 13, vamos a 20. Hechos capítulo 20.
Aquí es cuando Pablo está hablando con algunos pastores del pueblo de Éfeso. Y él va a mencionar algo sobre este lado divino. Esto es lo que quiero destacar en este versículo aquí. Hechos capítulo 20, mira el versículo 28. Versículo 28, Pablo está hablando con algunos pastores de este pueblo, pero mira lo que él dice en 28. Bien instructivo aquí. Dice, por tanto, Pablo está hablando con estos pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño, pero esta parte, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, como pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero el punto principal aquí es esto. El primer paso en la ordenación de un hombre, Dios lo ha tomado. Dios ha decidido. Dice aquí, el Espíritu Santo le ha puesto en esa posición. Entonces, Dios toma el primer paso. Después los líderes de la iglesia, personas humanas, varones, comienzan a reconocer ese llamamiento y después en una ceremonia le dan ese entendimiento a todos los demás en esa congregación por imponer sus manos sobre este Señor. Entonces existen los dos lados, el lado divino y el lado de los seres humanos, cuando la iglesia reconoce ese llamamiento divino. Entonces, en todos estos casos aquí, habían hombres maduros, piadosos, que reconocieron esto de la madurez de un Señor, y entonces, y después, sobre la base de la recomendación de los líderes de la iglesia después puede verificar ese llamamiento también. Entonces la ordenación, hermanos, nomás es una manera de identificar, verificar de que un hombre en particular de verdad ha sido llamado y separado por Dios para el ministerio pastoral. También este proceso elimina algunos varones diciendo, yo voy a ser pastor sin ningún tipo de confirmación de la congregación. Eso es un error grande, porque la manera en como Dios lo ha diseñado en la Biblia es, primero el llamamiento de Dios, pero después todos los demás también van a reconocer esto, van a ver ese llamamiento. Pero este proceso elimina una persona decidiendo a salir sin escuchar a nadie, yo lo voy a hacer, yo voy a ser pastor, etc. No, es para eliminar ese error. Entonces la ceremonia de ordenación también es un proceso para darle a la congregación confianza de lo que estamos haciendo, de verdad es algo divino, es algo que Dios ha hecho. Entonces, este llamamiento, como acabo de explicar, es algo subjetivo, interno, y también objetivo, externo, por la iglesia. Entonces, hay esa presión en el interior. No es un deseo, por ejemplo, cuando yo recibí también este deseo de ser pastor y también el hermano Michael, no es el deseo de yo quiero ser líder para que gente me siga. No, es una presión, es una convicción en el interior que es muy, muy similar como Pablo, cuando él dijo, ay de mí si no predico, porque yo siento este llamamiento. Pero también a la vez existe este entendimiento de, wow, yo no soy digno de esto. Yo soy un ser humano que voy a seguir pecando, pero es algo temible, es algo serio. Entonces hay esa combinación. Tengo esta convicción, esta presión en el interior como la voz del Espíritu Santo. Ay de mí, si no predico, tengo que hacerlo. Pero también estoy entrando en esa situación con temor. Mira en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Aquí encontramos las calificaciones de un pastor, de un obispo.
es la misma palabra, obispo, pastor, anciano. Una manera como Dios le confirma a un varón que está siendo llamado por Dios es por medio de los hermanos de la iglesia. Muchas veces Dios usa los hermanos, las hermanas de la iglesia para reconocer eso y para decir, ¿sabe qué? Yo estoy recibiendo mucho beneficio de sus enseñanzas. Yo veo que Dios está utilizándole de una manera muy especial. Debes considerar tal vez de la posibilidad de que Dios le está llamando a usted al servicio del Señor. Eso es la herramienta que Dios utiliza muchas veces para que la gente, para que ese Señor pueda reconocer, ok, Dios me está llamando a este servicio especial. Y Pablo, cuando está hablando aquí en 1 Timoteo capítulo 3, mira lo que dice aquí, versículo 1, palabra fiel, si alguno, ¿qué dice? Anhela, ¿ve? Es un deseo, no un deseo incorrecto, egoísta, yo quiero ser pastor para que todo el mundo me vea, no, es esa convicción, es esa presión, esta hermana me dijo esto, este hermano me dijo esto, y hay más y más oportunidades para predicar y hacer estas cosas, y ya se convierte en un deseo, como ahora me siento como obligado para hacer esto. Y dice aquí, una buena obra desea. Entonces, es Dios que comienza a poner en el interior de ese señor, de ese varón, el deseo de enseñar, el deseo de predicar, hasta que esa persona predicará por ningún centavo, gratis. Ese tipo de anhelo, ese tipo de deseo y obligación, ese deseo de estar dedicado al estudio de la palabra de Dios. Entonces, esas son algunas cosas que Dios comienza a poner en el interior, en el corazón de un varón que Él está llamando. Bueno, desafortunadamente hay algunas personas que quieren, como ya he explicado, que quieren ser pastores, pero son motivos egoístas y son por el orgullo, porque quieren la atención, quieren el poder. Algunos desean el dinero. Yo he escuchado, algunas personas han entrado en el ministerio porque es que mi mamá me decía que debo hacerlo. Eso tampoco, no es una razón única que debes hacer eso. Pero hay esa parte exterior de toda la iglesia confirmando, sí, no solo su mamá, pero toda la iglesia reconoce que usted tiene algo especial, puede compartir la palabra de Dios de una manera clara. Vemos esto en 1 Timoteo 3, mira versículo 10. Versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Está hablando de las calificaciones de un pastor, de un diácono, y dice aquí que estos que sean sometidas a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Bueno, eso es el elemento externo, una prueba por un tiempo para darle a la congregación un tiempo para observar cómo manejó esa persona esta situación, cómo puede manejar la palabra de Dios. Entonces pasó una prueba primero, para que la gente pueda decir, ¿sabe qué? Él ha sido fiel, él enseña una sana doctrina, es obvio que él pasa tiempo estudiando qué significa esos párrafos en la palabra de Dios. Entonces hay una prueba que esas personas han pasado. Y encontramos, hermanos, también aquí en estas calificaciones de capítulo 3 de Timoteo, la mayoría de las calificaciones tienen que ver con el carácter del hombre.
su integridad, si es honesto, etc. Pero hay una calificación que tiene que ver con su don, su habilidad. Mira versículo 2, por ejemplo. 1 Timoteo 3, versículo 2. Pablo dice, pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero aquí viene, apto para enseñar. Los demás, las otras calificaciones aquí en este capítulo, tienen que ver con el carácter de esa persona. Él es honesto, él es muy amable, etc. Pero aquí es una calificación de capacidad, de poder enseñar la palabra de Dios. Déjeme, mientras que estamos aquí en este pasaje, y acabo de leer esa frase ahí, déjame también destacar este punto, que una iglesia nunca debe ordenar una mujer. ¿Por qué? Las calificaciones, miran otra vez, versículo 2, dice aquí, pero es necesario que el pastor, el obispo, sea irreprensible, pero mira esta, marido de una sola mujer. ¿Una mujer puede ser marido? No creo. No, uno de los requisitos es marido. No dice cónyuge de una persona. No dice eso. Dice marido de una sola mujer. Y también déjame decir que las otras palabras de las calificaciones de un pastor están en la forma masculino. Por ejemplo, míralo. El obispo es un masculino. Sobrio, masculino. Prudente, decoroso. Todo en griego está escrito en masculino. Entonces, por eso es otra evidencia. Hay muchos otros versículos que también enseña eso, que no deberíamos ordenar al ministerio a una mujer, si solo los varones. Pero regresando de esa habilidad de enseñar, es apto para enseñar. No tiene que irse, pero también en otro libro que tiene que ver con pastores, el libro de Tito, dice en versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, pero esta frase, hermanos, y convencer a los que contradicen. Una persona que dice, yo siento que soy llamado por Dios. Una cosa que en la congregación puede comenzar a analizar y ver y examinar es, ok, él puede manejar la Biblia de una manera convencible de cuando hay una falsa profeta que está enseñando algo antibíblico, ¿puede ese señor ir y defender la verdad básicamente? Entonces, es una capacitación, es un hábito, es una habilidad que tiene ese señor que está siendo llamado por Dios. Puede refutar a los falsos profetas. Y a causa de esa habilidad, hermanos, ese varón va a tener la posibilidad y la capacidad de enseñar y edificar a su rebaño y guiar a su rebaño de una manera espiritual, con madurez. Pero vuelvo a repetir, todas esas calificaciones en 1 de Timoteo 3 son verificados por el liderazgo de una iglesia, de una congregación, y después la congregación, después de haber escuchado por un tiempo de prueba a ese señor, la evidencia de que sí, califica, él sí puede enseñar, me anima con la enseñanza. Y gloria a Dios, eso es lo que nosotros hemos experimentado aquí en la iglesia con el hermano Michael. Vuelvo a repetir, la razón por la cual estoy destacando este punto aquí es porque muchas iglesias, lo que pasa es esto, cuando muere el pastor o el pastor tuvo que salir del ministerio por algún pecado o algo así, esa iglesia se queda sin pastor y ya comienza la desesperación. Y por fin dicen, bueno, tal fulano, vamos a meterle como pastor de la iglesia.
y de pronto luego finalmente empiezan a surgir grandes problemas por haber hecho eso. Y entras falsas doctrinas, porque no tuvieron un tiempo de examinación y tiempo de prueba en la iglesia, etc. Entonces, algo peligroso. Hay algunos falsos motivos también para ser un pastor. Vuelvo a repetir, no es algo automático por el hecho de que si alguien es el hijo del pastor. Algunas personas en los Estados Unidos han dicho a mis dos hijos, Jared y a Lucas, como ellos deben ser pastores, solo por el hecho de que su papá es un pastor. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene el camino para cada persona. Puede ser que en el futuro Dios hace algo en el corazón de mis hijos, pero ahora mis hijos están en el camino que Dios ha decidido. Y es de la misma importancia como ser un pastor. Entonces, le digo eso para no poner el presión en pobrecito Urias. En el futuro, no, su papi es pastor, usted también tiene que ser pastor o está fuera de la voluntad de Dios. No, para nada, no hagan eso. Si Dios desea que Urias sea pastor algún día, Dios se encarga de eso. Dios va a hacer eso en su corazón. Pero entonces ten cuidado de esa presión sobre los hijos de los pastores. Otro falso motivo, ya lo mencioné hace poco, algunos entran en el ministerio para el dinero. Ustedes conocen algunos pastores, más que todo en el televisor, tienen aviones, tienen 2 casas, 3 carros, etcétera, etcétera. Y entonces es una atracción para ciertas personas. Yo quiero entrar en esa carrera. Mira el dinero que ellos ganan. Algunos aún entran por el dinero solo porque, bueno, tal vez no va a ser mucho en la iglesia del Faro, pero es un ingreso, por lo menos. También, otro motivo incorrecto. Es un motivo malvado en realidad. El gran ejemplo que tenemos en la Biblia sobre eso es el ejemplo de Balaam, del Antiguo Testamento. Y según de Pedro 2, Pedro nos dice que Balaam entró en esa obra del Señor para el dinero. Primera de Timoteo 3:3, míralo, están ahí. Primera Timoteo 3:3. Dice, hay una frase ahí que dice, no codicioso de ¿qué? De ganancias deshonestas. No, eso no es una motivación para entrar en el servicio del Señor. Otro motivo falso es por la atención. Ya mencioné hace poco un poquito de eso, la atención que yo puedo recibir, el aplauso, etcétera, el orgullo de eso. Y el gran ejemplo de eso eran los fariseos. ¿Recuerdan a ellos? Los fariseos. Escuchen nomás, esto está en Mateo. Pero Jesucristo estaba hablando de los fariseos. Y Jesucristo dije, antes hacen todas sus, hablando de los fariseos, Jesús dijo, ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filacterías y extiendan los flecos de sus mantos, cosas en su ropa para básicamente anunciar soy fariseo. ¿Fariseo? Fariseo, sí, fariseo, gracias. Y dice también aquí, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llaman rabí, rabí. Mira, atención. Y Jesucristo estaba diciendo, eso está mal. Ese deseo de, quiero ser pastor porque en la calle me van a reconocer y me van a dar un nivel de respeto, etcétera. No, eso está mal. El ejemplo que deberíamos seguir como un pastor es el ejemplo de Pablo. Él dijo en 1 Tesalonicenses, no buscamos, él estaba explicando esto a la iglesia de Tesalónica, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Básicamente Pablo estaba diciendo, yo pudiera haber llegado a su iglesia diciendo, yo soy el apóstol.
Pablo, deben hacerme caso. Pero él no lo hizo. No buscamos gloria de los hombres. Entonces, es una motivación equivocada. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber como una congregación, pastor, cómo podemos saber que Dios sí ha hecho ese llamamiento en el interno de una persona? Bueno, ya le hemos mencionado. Debe pasar un tiempo de prueba. ¿Recuerda esa palabra? Un tiempo de prueba. El hermano ya estaba en la iglesia por un buen tiempo, ya le hemos escuchado, siempre ha sido fiel, maneja bien los conflictos que existen en la iglesia. Hay un patrón, no perfección, pero tampoco va a haber un pecado flagrante, grandote. Por eso existe la lista de calificaciones en 1 Timoteo capítulo 3. Es para asegurar, es para proteger el rebaño, proteger la iglesia de un lobo. Hay calificaciones. Entonces la iglesia, una iglesia que tiene el gran privilegio de ordenar a uno de sus miembros para entrar en el ministerio, de verdad es algo súper especial. Porque no sucede en muchas iglesias. Esto va a ser la primera vez en esta iglesia, después de 16, 17 años, teniendo este privilegio de hacer esto. Y yo ya le he explicado, hermanos, en Efesios capítulo 4, el Espíritu Santo dice que si entre en su iglesia la oportunidad de un varón que sea un pastor, la explicación real es esta. El Espíritu Santo escucha esta palabra, ha regalado. Es como un regalo. Es algo especial que el Espíritu Santo está haciendo en esa congregación. Es algo importante, obviamente, en la mente del Espíritu Santo. Entonces, si hay un pastor entrando en su iglesia, es porque, y califica, y ha pasado una prueba, y tiene una sana doctrina, bueno, la explicación divina es, el Espíritu Santo regaló, porque le quiere mucho a esa iglesia, a esa congregación, le regaló a ese hombre, a esa iglesia. Bueno, el hermano Michael ha reconocido este llamamiento que Dios ha hecho en su vida. Eso es el llamamiento interno. Y nosotros como iglesia hemos reconocido ese llamamiento. Eso es el llamamiento externo. Hemos reconocido eso. Entonces en el próximo domingo, por eso digo, va a ser un día súper especial. Esta iglesia debe estar llena de gozo, de alegría por lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación. Yo sé que el resto del mundo va a estar observando la Copa América, definitivamente. Pero en serio, no estoy exagerando aquí. Dios no le importa nada la Copa América. Dios va a estar totalmente enfocado en lo que va a estar pasando aquí en esta iglesia. La ordenación, la consagración de otro varón para el ministerio. Los ángeles van a estar interesados en lo que está pasando aquí en esta iglesia. No de las cosas del mundo. Ustedes recuerdan esa enseñanza de 1 de Pedro que dice que cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Esas criaturas angélicas, su atención va a estar completamente en lo que está pasando aquí en esta iglesia, en esa ceremonia de este momento de comisionar, no sé si es una palabra, a un hombre para el servicio. Entonces nosotros como iglesia no más estamos haciendo algo en el exterior de ese llamamiento interior que Michael sintió, de ese llamamiento de Dios. Entonces déjame decir que cuando comenzamos ese proceso de orar por el hermano Michael y poner nuestras manos sobre él,
Debe decir que no estamos infundiendo algún tipo de superpoder en él. No estamos haciendo nada mágico o místico. No estamos como dándole a Michael un poder extraordinario y ahora él de ahora en adelante va a tener el poder de sanar a toda la gente. O ya va a comenzar a hablar en lenguas. O cosas así. Tengo que decir eso desafortunadamente, porque desafortunadamente hemos visto un montón de iglesias y hay un señor que pone las manos encima de alguien y se tiran atrás y comienzan a hacer locuras. Por eso tengo que decir eso. No, ustedes vieron los ejemplos. Nomás es un símbolo, es una expresión de que nosotros hemos llegado al punto de reconocer Dios tiene su mano encima de este hombre. Es un símbolo, no más. Es una ceremonia oficial para comisionar a este hombre para el servicio del Señor. Vuelvo a repetir, es un regalo de Dios, según la Biblia. Entonces, como eso está en la Biblia, nosotros deberíamos recibirlo de la misma manera que el Espíritu Santo ha regalado, nos ha demostrado favor, bendiciones, por dejarnos a participar en la ordenación de un hombre llamado